Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En el video de ahorita vamos a ver la parte de las cortezas cerebrales. ¿Qué es la corteza cerebral? ¿Cuál es el estímulo que cada una de estas registra? Y la parte de su funcionabilidad y su división. Primero que nada hay que conocer qué es una corteza cerebral. En este caso, una corteza cerebral, bueno, va a hacer referencia a la parte exterior del cerebro, la cual se encuentra va a estar formada por una película de tejido nervioso. Esta va a cubrir literalmente toda la parte de nuestro cerebro, tanto del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho, de lo anterior a lo posterior, como una fina capa. En este caso, las cortezas cerebrales, ¿de qué se van a encargar? Bueno, principalmente de realizar ciertas funciones. Es responsable, o son responsables más bien, de realizar funciones en específico, las cuales tengan que ver con cuestiones de la percepción, es decir, como aquello que nos rodea, como la parte de la imaginación, del pensamiento, del entendimiento, pero también tienen que ver mucho en parte sobre las cuestiones de producir o entender el lenguaje o realizar algunos movimientos, las cuestiones del habla, la cuestión de la toma de decisiones. Eso tiene que ver con las cortezas cerebrales. En este caso, como cortezas cerebrales, vamos primero a entender que estas se van a basar de acuerdo a los sentidos. Nosotros podemos ver aquí en esta imagen, tenemos señalados los 5 sentidos, es decir, la parte del tacto, de la vista, del oído, del olfato y del gusto. Hablándolo en este caso por las cortezas, cada una de estas cortezas, bueno, van a registrar un estímulo en específico hablando en los sentidos. En este caso, si nosotros hablamos sobre el sentido del tacto, el sentido del tacto se va a ubicar en el área somatosensorial. En este caso va a pertenecer al lóbulo parietal. Se va a encargar, entre otras muchas cosas, de las cuestiones sensitivas que tengan que ver directamente con el tacto. Así como la posición, por ejemplo, del cuerpo, hablando en cuestión únicamente de sentidos. También tenemos, en este caso, la parte anterior de lo que sería el tacto, la parte de esta, de aquí, que sería el área motora. En esta parte de aquí justamente están a esta altura los homúnculos de Penfield. Recordemos que los homúnculos se van a dividir en dos, es decir, la parte motora y la parte que se va a encargar de las cuestiones sensitivas. Bueno, en el lóbulo frontal tenemos la parte motora. En el caso de esto, bueno, va a ser tal cual cuestiones de movimiento. Ajá. En el área del gusto, que está exactamente en la parte casi rozando el temporal y el parietal, en esa parte se encuentra el gusto, el área del gusto. Ajá. En el caso, por ejemplo, de la olfativa, bueno, va a estar delante del temporal y, bueno, la parte delantera del temporal, en la parte de abajo de lo que es el lóbulo frontal. Ahí va a estar la parte del olfato. En la corteza visual, o era el área visual, va a estar en el lóbulo occipital y va a comprender la parte externa de lo que comprende el lóbulo occipital. Y en este caso la parte del área auditiva o la corteza auditiva va a estar en el lóbulo temporal. En este caso, esta división que se tiene, bueno, hace referencia a los sentidos de la corteza y como medio de qué estímulos es que registran cada una de estas cortezas. Es decir, qué estímulo va a registrar la somatosensorial, la que hace referencia al tacto, la motora, que va a registrar el área visual, el área auditiva y el área olfativa. Esto va a depender de la función que exista. Pero bien, en caso o otra forma, digamos, de conocer estas áreas que conforman el cerebro o la corteza cerebral, también las podemos dividir en tres principales. Corteza primaria, corteza secundaria y cortezas terciarias.
En el caso de las cortezas primarias, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, las cortezas primarias se van a encargar de las cuestiones orgánicas. Ajá. Es decir, va a permitir que nosotros percibamos algo mediante estímulos, pero esos estímulos solamente van a hacer referencia a un solo órgano, en este caso a una sola estructura. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el hecho de tener ojos y que esa imagen pase por la retina y el quiasma óptico, digámoslo así, esa acción de ver está siendo realizada por nuestra corteza primaria. Uh-huh. En el caso de la corteza secundaria, ajá, o también el área de la asociación multimodal, porque así se llama, perdón, unimodal, perdón, en este caso, esta siempre va a estar acompañada de la corteza primaria. Uh-huh. La corteza secundaria, ¿de qué se va a encargar? Bueno, va a hacer, en este caso, va a elaborar la información, pero de manera más compleja. Uh-huh. Sí, en la cuestión de la corteza primaria, lo que estábamos viendo era la cuestión de ojo y la acción de ver. En la corteza secundaria lo que va a hacer es el siguiente nivel, es decir, como si nosotros tuviéramos subdivisiones o subinformaciones sobre ese mismo hecho. ¿A qué me refiero? Bueno, si estoy observando algo, o en este caso la acción de ver, una subinformación sería, por ejemplo, la cuestión del tamaño, la cuestión de la forma, la cuestión del color de un objeto. Ajá. Pero en este caso se sigue considerando un mismo estímulo, una misma estructura, hablando referentemente al ojo, ¿no? Y a la acción de ver. Eso hace referencia a las cortezas secundarias. Uh-huh. Recordemos, corteza primaria va a ser solamente la manera, la estructura con la que nosotros recibimos el estímulo. La corteza secundaria, al ser de asociación unimodal, va a ser aquella que procese, o en este caso elabore con la información que ya obtuvimos por medio de la corteza primaria, elabore una información más compleja y obtengamos otras subinformaciones. Lo que les decía, por ejemplo, el tamaño, la forma, el color, eso sería en la corteza secundaria. En el caso de la corteza, perdón, terciaria, igual corteza o asociación multimodal, la que les decía hace ratito, en este caso ya se van a integrar más, ajá, las cortezas, es decir, cada una de las acciones que en esta realizó, ya se va a recibir la información de acuerdo a las áreas que están involucradas, ya se va a poder planificar algo y esta va a generar unas funciones intelectuales. Uh-huh. En el caso de las cortezas terciarias, ajá, estas regiones no necesariamente tienen que estar unidas, como en el caso de la corteza primaria o la secundaria. La terciaria, de hecho, son regiones que están alejadas de donde realiza esa función o no necesariamente están ahí dentro, ajá, pero sin embargo lo que va a hacer es que va a integrar el todo. Por ejemplo, en este caso volvemos a lo mismo. En la corteza primaria tengo la parte del ojo y la acción de ver. En la corteza secundaria ya voy teniendo esa misma estructura y esa función que acaba de realizar, voy a tener la parte de la forma, el tamaño y el color, por ejemplo, del objeto que yo estoy viendo. Pero en la corteza terciaria, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, es donde yo voy a asociar más información, voy a integrarla. Por ejemplo, voy a reconocer un sonido en específico, si es que ese objeto lo produce o mi contexto lo está produciendo. Voy a reconocer una sensación, voy a tener posiblemente un recuerdo de ese objeto para que yo lo reconozca y de esta forma yo le pueda dar un significado. Uh-huh. A eso hace referencia cada una de las cortezas. Si nosotros nos regresamos al esquema anterior, bueno, entonces ahora sí ya puedo comprender el por qué tienen este nombre. En el caso de aquí, corteza sensitiva o corteza somatosensorial, bueno, entonces va a hacer referencia a las cuestiones que tengan que ver con la sensación. En el caso de la corteza motora, las que tengan que ver con el movimiento, de este lado aquí no aparece, de este lado la parte del gusto, que tenga que ver con el gusto, las cuestiones olfativas,
que están de este lado, las cuestiones auditivas que están en el lóbulo temporal y en este caso las cuestiones visuales que están en el área más o menos de la nuca, en el lóbulo occipital. Esas son las 3 cortezas que se van a encargar de hacer posteriormente, ya reconocer cada una de las funciones en específico que van a tener los lóbulos y cuáles van a desarrollar de acuerdo al nivel de estas áreas. Espero que haya quedado todo muy claro. Bye.